Hola, ¿qué tal? Soy Fanny López y les doy la bienvenida a este programa especial en el marco de los eventos Fileli 2019, evento en el que se llevó a cabo la conferencia magistral Evolución de las políticas jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los Estados Unidos mexicanos. Esta conferencia la impartió el académico de la Universidad Autónoma de Baja California, Agustín Manuel Velázquez Bustamante, en la que habló sobre los protocolos de actuación para garantizar el derecho de acceso a la justicia a grupos de población que por razones de diversa índole enfrentan dificultades para su ejercicio de manera plena. Acompáñame a ver un poco sobre lo que se vivió en este evento. Tengo el honor de presentar al doctor Agustín Manuel Velázquez Bustamante, el cual va a disertar sobre la evolución de las políticas jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los Estados Unidos mexicanos. El doctor Agustín Manuel Velázquez Bustamante es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, grado por el cual obtuvo mención honorífica. Como facilitador profesional en medio académico, ha actuado por más de 20 años en diversas instituciones de educación superior, como profesor de asignatura y profesor investigador de tiempo completo, así como expositor en seminarios, foros, mesas redondas, congresos nacionales e internacionales. Especialista en Derecho Constitucional, instituciones de Derecho Constitucional y Derecho Constitucional comparado en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. En el sector privado ha colaborado en la asesoría jurídica en despachos locales, regionales y nacionales en asuntos que tienen que ver con la administración pública y con el área de especialización. Bueno, pues es un agrado que un compañero universitario de la Universidad Autónoma de Baja California Norte, de Tijuana, esté aquí con nosotros y además ha sido asesor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y un excelente enlace con universidades norteamericanas, muy especialmente con las universidades de California en los campus de San Diego, California. Cedo los micrófonos al doctor Agustín Velázquez Bustamante. Muchas gracias, señor rector. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Realmente, antes que continuar, iniciar mi plática en su entorno académico, quiero agradecer la invitación que tuvieron a bien hacerme. El deseo mío es por poder contribuir y plantear ciertas reflexiones que se han venido dando a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Uno de los principales motores respecto de esta investigación que hemos venido haciendo en los últimos 7 años es precisamente ver cómo se ha transformado la impartición y aplicación de la justicia, no solo en razón de nuestra reforma constitucional, sino también en razón de la influencia en nuestro sistema jurídico mexicano que han tenido los criterios prevalecientes desde el punto de vista del derecho internacional por la suscripción de los tratados internacionales que México ha suscrito y que hoy en día constituyen claramente normas constitucionales. Uno de los principales también interés que tuvimos en razón de este estudio que hemos venido haciendo sistemáticamente es el porqué de la reforma constitucional en materia judicial. Todos nosotros vamos a recordar un poquito a finales del siglo pasado, en donde el Poder Judicial sufre una verdadera transformación. En la historia que tenemos a lo largo de la actuación de la Suprema Corte de Justicia, nos ha tocado vivir en 3 épocas formalmente de interpretación, derivadas la primera de ellas en razón de la reforma constitucional del año de 1994 y la segunda, o que puede considerarse la tercera de las mismas, en función de la reforma constitucional de 2011. A partir de esto, la Suprema Corte de Justicia ha generado una serie de criterios en asuntos relacionados con la misma reforma constitucional
que generan una nueva visión de los derechos humanos. Nuestro estudio establece la necesidad de continuar con la revisión de criterios relacionados con la doctrina constitucional y la realidad política que se vive en los Estados Unidos mexicanos durante este último periodo 2011-2018 y su cambio social, así como determinar si en función de los protocolos de actuación que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación se constituyen instrumentos de aplicación obligatoria en la impartición de justicia. Con ello, se pretende demostrar que la aplicación de los derechos humanos hoy en día da sustento a políticas prevalecientes sustentados en criterios emitidos por el máximo representante del Supremo Poder Judicial de la Federación. Nuestra hipótesis radica en la interpretación de normas constitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia con la realidad social que se vive en México, a partir de sus propios criterios jurisprudenciales, partiendo de la premisa que los criterios generan una nueva visión en la aplicación de la justicia respecto de los derechos humanos o derechos fundamentales. Se considera que el máximo órgano de control constitucional del Estado mexicano, al emitir criterios jurisprudenciales y establecer protocolos de actuación, no solo genera una interpretación estrictamente constitucional, sino también de carácter político, por los fenómenos sociales que les dieron origen y su actualización. En consecuencia del cambio social que viene a ser la interpretación más amplia de la protección de los derechos humanos, es la aplicación de la justicia. Como lo hemos venido expresando en diversos foros, el parteaguas en la visión de los derechos fundamentales han derivado en un exceso de interpretación que pone en riesgo el espíritu en la protección de los derechos humanos y se convierte en un agente del cambio social. El actuar de la Suprema Corte de Justicia al amparo de garantizar el respeto de la condición humana derivada de los derechos fundamentales que le pertenecen a la persona por el solo hecho de serlo y que la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos ha reconocido como derechos humanos, más que institucionalizando sus resoluciones judiciales, ha venido aplicando una visión del derecho constitucional que ha transformado una nueva cultura jurídica para la aplicación de la justicia. A la luz de las recientes discusiones respecto de los criterios prevalecientes, expresamos que los debates iniciados por los propios justiciables en diversos foros respecto de las restricciones constitucionales a los derechos humanos ha generado una clara restricción a los mismos. Con la reforma constitucional del 2011 se generó un nuevo paradigma que ha hecho necesaria continuar con la revisión entre la probable contradicción en que ha caído la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir criterios encontrados susceptibles de ser cuestionados y la visión propia de los derechos humanos que pudiesen generar aspectos de un cambio social en la jurisdicción constitucional al estar elaborando políticas públicas más allá de su función estrictamente de control jurisdiccional. Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, en casos que involucren a personas, comunidades y pueblos indígenas, en casos de perspectiva de género, haciendo la realidad del derecho a la igualdad, en casos en que se afecten a personas migrantes y sujetas a la protección internacional, y también en casos que involucren a derechos de personas con discapacidad, pero también en casos que se involucren la orientación sexual o la identidad del género, así como también en asuntos que involucren hechos constitutivos de torturas y malos tratos, pero también en casos con proyectos de desarrollo e infraestructura. Nuestra investigación tiene como propósito, en base a los avances que se ha desarrollado en la práctica jurisdiccional, demostrar que se han venido sentando precedentes jurisprudenciales que dan sustento a una nueva visión de interpretación de normas constitucionales. No solamente en métodos clásicos de interpretación legal, sino una visión de ampliar el universo en la protección de los derechos humanos en el contexto constitucional, así como en protocolos de actuación para quienes imparten justicia. En materia de derechos fundamentales,
se han presentado problemas prácticos de interpretación en los cuales la jurisprudencia se ha convertido en una fuente de derecho cuya misión es magnificar los valores y principios inmanentes en la naturaleza de las instituciones, convirtiendo así el texto constitucional en una expresión del derecho vivo y de naturaleza dinámica que resulta eficaz no solo para lograr la reconstrucción del pensamiento y voluntad que yace en el fondo de la ley escrita a través de la interpretación fundada en los métodos clásicos de orden gramatical, lógico, histórico o sistemático, sino también de la búsqueda del fin que debe perseguir la norma para la consecución de los postulados fundamentales, como la señala la exministra actual, hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Los párrafos segundo y tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresan que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. De la lectura de estos principios constitucionales, queda claro que en materia de derechos se generó un conflicto de supremacía constitucional y jerarquía constitucional que la propia Suprema Corte de Justicia, al resolver la contradicción de tesis, estableció. Los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Su contenido no impide que la Suprema Corte de Justicia de la Nación las interprete de la manera más favorable a las personas en los términos de los propios postulados constitucionales. Respecto de las restricciones a los derechos fundamentales, el principio pro persona, el control de constitucionalidad y convencionalidad, los requisitos procesales bajo una óptica constitucional de los derechos humanos, cómo deben de estudiarse los derechos humanos a partir de la reforma constitucional de 2011, en qué consiste el principio pro hominem y control de convencionalidad, cuáles son los órganos de control en el ámbito de su competencia, qué sucede en la suplencia de la queja cuando ésta es deficiente en el amparo, en qué consiste el control de convencionalidad como una obligación ineludible de la autoridad jurisdiccional, cuándo se puede hacer control de constitucionalidad, cuándo debe de desarrollarse un control difuso de convencionalidad ex oficio, en qué consiste la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuándo debe de interpretarse un principio para que éste sea más favorable a la persona y cuándo el control de constitucionalidad y convencionalidad genera un requisito mínimo para efecto de que la Suprema Corte de Justicia pueda someterlo. Así como podemos ir observando cómo en razón del control de convencionalidad y constitucionalidad se empiezan a generar condiciones para su ejercicio y por último cuando en el goce y el ejercicio de los derechos y libertades hay restricciones en las cuales la Suprema Corte establece que el intérprete debe ser en razón de las personas en los términos de los propios postulados constitucionales. Estos criterios jurisprudenciales han generado una aplicación obligatoria y han sido motivo de observación por parte del justiciable, ya sea por denuncia o contradicción de tesis o porque a la fecha el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
no ha resuelto la denuncia relativa a la contradicción de tesis de que han sido objeto, lo que reafirma lo expresado en nuestros criterios jurisprudenciales, que hoy en día estas interpretaciones devienen nuevas políticas públicas o se han convertido en verdaderas restricciones a los derechos humanos al establecerse un límite en su ejercicio. Adicionalmente, señalamos ahí diversos criterios que fueron en razón de su impugnación por contradicción, en donde la Suprema Corte generó una declaratoria sin materia de contradicción o una denuncia, y en los cuales ha hecho hasta la fecha respecto de los derivados en los años 2012, 2013 y 2014 una serie de cuestionamientos que aún no resuelven. ¿Qué son los protocolos de actuación? Los protocolos de actuación vienen a generar, para quienes imparten justicia, casos que involucren, como lo señalamos, niñas y niños, comunidades, perspectivas de género, migrantes, orientación sexual, que no tiene caso repetir. De acuerdo a lo expresado en los diversos documentos que ha publicado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede señalar que los protocolos de actuación tienen como finalidad garantizar el derecho de acceso a la justicia a grupos de población que por razones de diversa índole enfrentan dificultades para su ejercicio de manera plena, y a apoyar a las o a los titulares de los órganos judiciales en las tareas de aterrizar los principios que deben ser garantizados como referente obligado para la labor judicial. Los protocolos de actuación señalan en cada caso los principios y obligaciones generales, las reglas y consideraciones generales para las y los juzgadores, consideraciones específicas en conflicto con la ley y entre sí respecto de las materias que regulan, las expectativas de su aplicación y fuentes bibliográficas de apoyo en su aplicación. Se considera que estos protocolos son verdaderamente instrumentos vinculantes para los juzgadores y por excepción para los justiciables, toda vez que quien los emite es el Alto Tribunal del Poder Judicial de la Federación, y en sus propios fines establece que deberán ser un referente obligado para la labor judicial, lo que confirma nuestra hipótesis de que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo restringe la interpretación de los ordenamientos que rigen el goce y ejercicio de los derechos y las libertades, sino que señala referentes que constituyen ser vinculantes para los encargados de la administración e impartición de la justicia. Durante el periodo 2011-2018, el Alto Tribunal del Poder Judicial se ha dado la tarea de emitir criterios jurisprudenciales y protocolos de actuación para quienes imparten justicia, para establecer con el carácter de obligatorio no solo al propio Poder Judicial de la Federación, sino a todas las autoridades que bajo un principio de legalidad deben anteponer las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo momento a la persona la protección más amplia. Continuamos expresando que los criterios jurisprudenciales cuyos rubros establecen restricciones a los derechos fundamentales, elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlos válidas, requisitos procesales bajo la óptica constitucional de los derechos humanos y restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades, su contenido no impide que la Suprema Corte de la Justicia los interprete de la manera más favorable a las personas en términos de los propios postulados constitucionales ya referidos. Son el punto de partida que nos permite concluir que la Corte establece criterios que limitan la propia interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos fundamentales y genera un verdadero cambio social al obligar al juez constitucional a una serie de elementos que deberá atender de manera obligatoria. Respecto del principio pro persona, el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación ha derivado políticas públicas que limitan su interpretación, al generar criterios para la selección de la norma de derecho fundamental aplicable. Léase principio pro persona, criterio de selección de la norma del derecho fundamental aplicable. No solamente limita la pretensión de los gobernados a la propia interpretación de la Suprema Corte,
también le hace principio por persona. De este no deriva necesariamente que los argumentos planteados por los gobernados deban resolverse conforme a sus pretensiones. Y excluye tal principio por persona cuando existe antinomia de dos normas que tutelan derechos humanos y el juzgador está impedido a interpretarlo para obtener un mayor beneficio de la persona. Sin embargo, derivado de las denuncias en contradicción del primer rubro referido, la Corte declaró sin materia de contradicción dicha tesis en un primer término, habiendo declarado en el año 2017 que se desechaba por notoriamente improcedente hasta incluir otras tesis. En lo que se refiere a los ordenamientos internacionales, la Corte establece que en los casos en que resulte suficiente la previsión que contenga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto del estudio de los mismos, no es necesario acudir a dichos instrumentos jurídicos. Sin embargo, al establecerse un mecanismo de control de convencionalidad con la reforma de 2011, la propia Corte establece como obligación ineludible el que la autoridad jurisdiccional debe ejercerlo para la protección y garantía de los derechos humanos. Y en lo que corresponde al control de constitucionalidad, deriva que este no puede realizarse respecto de los preceptos de la propia ley fundamental del Estado mexicano. Aquí hay 3 ejemplos que se señalan. A su vez, declaró sin materia la contradicción de tesis en relación al control de constitucionalidad y convencionalidad. Por una parte, la Suprema Corte de Justicia, al referirse al control de convencionalidad, ha determinado que su naturaleza es subsidiaria o complementaria del sistema jurídico mexicano. Sin embargo, por la otra, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es vinculante, entiéndase esta como obligatoria, para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona, pero limitando su ejercicio a los principios y restricciones que prevé la norma fundamental. Aunado a esto, la Corte tuvo a bien emitir un criterio jurisprudencial prevaleciente que derivó de tesis encontradas y que trajo como consecuencia la resolución emitida por la contradicción de tesis referida ya por nosotros. A partir del año 2012, la Corte ha llegado a la necesidad de resolver contradicciones de tesis cuyos rubros han quedado descritos en el presente documento. Y en casos particulares ha declarado que se quedan sin materia las denuncias de contradicción promovidas. Sin embargo, a la fecha se encuentra pendiente de resolver 2 de ellas que por su importancia no dejan de pensar que se trataría de nuevos criterios, o como lo hizo con el criterio pronunciado por contradicción al referirse a la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuando ésta se hace vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a las personas. Continuamos expresando que la Corte ha emitido criterios jurisprudenciales que necesariamente derivan una nueva visión en la aplicación de la justicia constitucional, tratándose de los derechos fundamentales y que como consecuencia generan políticas públicas jurisprudenciales a partir de la 10ª época del Poder Judicial de la Federación. Y limitan o restringen, como acertadamente lo señalan en su estudio el exministro José Ramón Cosío Díaz, en coautoría con Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio, que los derechos fundamentales en perjuicio de las personas al anular el contenido de la reforma constitucional 2011, mejor conocida los derechos humanos, subsiste. No nos queda más que continuar con el reconocimiento a los nuevos criterios jurisprudenciales y a los protocolos de actuación para quienes imparten justicia como una derivación de los derechos humanos en el Estado mexicano, con principios de carácter progresista y de vanguardia, a la luz de todas y cada una de las circunstancias que en el entorno político han circunscrito a la protección más amplia de las personas y en consecuencia a un cambio social en la jurisdicción constitucional mexicana que necesariamente hemos de concluir que son una clara restricción a los derechos humanos. Muchas gracias. Así fue como se vivió la conferencia magistral del académico Agustín Manuel Velázquez Bustamante, quien abrió un parteaguas en materia jurisprudencial. Mi nombre es Fanny López y le invito a que continúe viendo la programación de TV UJAR.